El policía racista nunca pensó que estaba atacando a la comandante más poderosa de las fuerzas especiales mexicanas, pero cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Era un jueves ordinario en el Juzgado Federal de la Ciudad de México cuando la vida del oficial Roberto Morales cambió para siempre. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre las bancas de madera desgastada, y el aire viciado del mediodía se mezclaba con el olor a desinfectante barato. Roberto ajustó su cinturón reglamentario, sintiendo el peso familiar de su pistola Beretta y su placa, mientras recorría los pasillos con la arrogancia que había perfeccionado durante sus 18 años de servicio público. A los 47 años, el oficial Roberto Morales representaba todo lo que estaba mal en el sistema policial mexicano. Corpulento, con bigote gris mal cuidado y una mirada que siempre buscaba víctimas que intimidar, había ascendido en las filas no por mérito profesional, sino por su disposición a hacer la vista gorda ante la corrupción y su habilidad para usar la violencia cuando sus superiores lo necesitaban como herramienta de control social. Roberto había comenzado su carrera 20 años antes con ideales genuinos. Había ingresado a la Academia Nacional de Policía creyendo sinceramente que podía hacer una diferencia en la seguridad de México. Había crecido en una familia de clase trabajadora en Neza, donde había visto de primera mano los efectos devastadores del crimen organizado y la violencia urbana. Sus padres, José Morales y María González, habían trabajado turnos dobles en maquiladoras para mantener a Roberto y sus 3 hermanos menores en la escuela. Su padre había perdido 2 dedos en un accidente industrial que la empresa nunca compensó adecuadamente. Su madre había desarrollado problemas respiratorios crónicos por exposición a químicos industriales sin protección apropiada. Habían sacrificado su salud y bienestar para que sus hijos tuvieran oportunidades que ellos nunca habían tenido. Roberto había sido el primero de su familia en completar educación secundaria. Había obtenido calificaciones sobresalientes en matemáticas y historia. Había capitaneado el equipo de fútbol de su preparatoria y había ganado un concurso estatal de ensayos sobre el México del futuro con una composición apasionada sobre justicia social y oportunidades iguales para todos los mexicanos. Cuando había anunciado su intención de ingresar a la policía, sus padres habían llorado de orgullo. En su comunidad, tener un hijo en las fuerzas del orden significaba respeto, seguridad económica y la posibilidad de proteger a familias como la suya de los criminales que aterrorizaban los barrios pobres. Durante sus primeros 5 años de servicio, Roberto había sido el tipo de policía que México necesitaba: honesto, compasivo, genuinamente comprometido con proteger a los más vulnerables. Había arrestado narcotraficantes sin aceptar sobornos. Había ayudado a familias víctimas de violencia doméstica. Había patrullado escuelas primarias para asegurar que los niños pudieran estudiar sin miedo, pero el sistema lo había corrompido gradualmente, inexorablemente. Su primer comandante, Capitán Ruiz, le había explicado durante su segundo año que flexibilidad moral era más importante que adherencia ciega a los reglamentos. Roberto le había dicho durante una conversación que cambió todo: los reglamentos están escritos por burócratas que nunca han patrullado calles reales. En el mundo real, a veces necesitas hacer arreglos para lograr resultados. Su primer compañero, el oficial Mendoza, le había mostrado cómo pequeños sobornos del narcotráfico podían multiplicar su salario por 5, sin comprometer realmente la seguridad pública. No estamos protegiendo a los narcotraficantes, había explicado Mendoza. Solo estamos eligiendo nuestras batallas inteligentemente. Mejor dejar que vendan drogas a adultos voluntarios y concentrarnos en crímenes que realmente lastiman a familias inocentes. Su primera confrontación con criminales conectados políticamente le había enseñado que la justicia en México tenía precio, y que ese precio generalmente era más alto de lo que un policía honesto podía pagar sin morir en el intento. Había arrestado a un distribuidor de drogas que resultó ser sobrino del alcalde. En lugar de procesar al criminal, Roberto había recibido una transferencia disciplinaria a una zona más peligrosa y un expediente de problemas de actitud que había saboteado sus oportunidades de promoción durante años. Para cuando Roberto llegó a los 40, había desarrollado una filosofía profundamente cínica sobre su trabajo. México era un país roto.
La corrupción era inevitable como la gravedad, y su función real no era proteger y servir a la ciudadanía, sino mantener el orden social usando cualquier método necesario. En su mente distorsionada, esto incluía intimidar sistemáticamente a cualquiera que considerara problemático, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, líderes indígenas y especialmente mujeres que no mostraban la sumisión apropiada hacia la autoridad masculina tradicional. Lo más trágico era que Roberto había mantenido contacto con sus padres durante toda su degradación moral, inventando historias sobre su éxito profesional mientras se convertía exactamente en el tipo de oficial corrupto que había jurado nunca ser. Sus padres habían muerto creyendo que su hijo mayor era un héroe que protegía México, sin saber nunca que se había convertido en parte del problema que había prometido solucionar. Pero el sistema lo había corrompido sistemáticamente. Su primer comandante le había explicado que flexibilidad moral era más importante que adherencia ciega a los reglamentos. Su primer compañero le había mostrado cómo pequeños sobornos del narcotráfico podían multiplicar su salario por 5. Su primera confrontación con criminales conectados políticamente le había enseñado que la justicia en México tenía precio, y que ese precio generalmente era más alto de lo que un policía honesto podía pagar sin morir en el intento. Para cuando Roberto llegó a los 40, había desarrollado una filosofía profundamente cínica sobre su trabajo. México era un país roto, la corrupción era inevitable como la gravedad, y su función real no era proteger y servir a la ciudadanía, sino mantener el orden social usando cualquier método necesario. En su mente distorsionada, esto incluía intimidar sistemáticamente a cualquiera que considerara problemático, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, líderes indígenas y especialmente mujeres que no mostraban la sumisión apropiada hacia la autoridad masculina tradicional. El camino militar de Itzel Shunko. Para entender completamente la magnitud del contraste entre Roberto e Itzel, es necesario explorar el camino extraordinario que había llevado a una niña zapoteca de las montañas de Oaxaca hasta convertirse en una de las comandantes militares más respetadas de México. Itzel había nacido en 1982 en San Mateo Yetla, una comunidad zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca, donde el español era segundo idioma y las tradiciones ancestrales seguían dictando el ritmo de la vida diaria. Su padre, Esteban Shunko, era profesor de escuela primaria bilingüe y líder comunitario respetado. Su madre, Esperanza Cruz, era partera tradicional y conocedora de medicina herbal zapoteca. Desde pequeña, Itzel había sido diferente. Era más curiosa que sus compañeros sobre el mundo más allá de las montañas, más determinada a dominar tanto la educación formal como los conocimientos tradicionales, y completamente inmune a las limitaciones que la sociedad trataba de imponer basándose en su género y origen étnico. Cuando tenía 12 años, había ocurrido el incidente que definiría el resto de su vida. Una banda de narcotraficantes había intentado establecer rutas de transporte a través del territorio comunitario de San Mateo Yetla. Los ancianos habían rechazado los sobornos y amenazas, manteniendo la decisión tradicional de mantener su territorio libre de actividades criminales. Los narcotraficantes habían respondido secuestrando a 6 niños de la comunidad, incluyendo al hermano menor de Itzel, como mensaje para la comunidad sobre las consecuencias de no cooperar. La policía local había sido inútil, algunos porque estaban sobornados, otros porque genuinamente temían enfrentar a criminales mejor armados. Las autoridades estatales habían prometido investigar la situación, pero semanas pasaron sin acciones concretas. Finalmente, una unidad de fuerzas especiales del ejército mexicano había llegado para rescatar a los niños. Itzel había observado, fascinada, mientras soldados profesionales habían planificado y ejecutado una operación que había liberado a todos los niños secuestrados y capturado a los criminales sin disparar un solo tiro. El comandante de la operación, el entonces capitán Hernández, había notado el interés intenso de la niña de 12 años en los procedimientos militares. Durante la celebración comunitaria después del rescate, había tomado tiempo para explicarle cómo funciona el ejército mexicano, qué tipo de entrenamiento requieren las operaciones especiales
y cómo ciudadanos comprometidos pueden servir a México protegiendo a comunidades exactamente como San Mateo Yetla. Las mejores soldados, le había dicho, son las que entienden exactamente qué están protegiendo y por qué vale la pena sacrificar todo para protegerlo. Esa noche, Itzel había tomado la decisión que definiría el resto de su vida. Se convertiría en soldado para asegurar que ninguna otra comunidad tuviera que esperar semanas para que alguien protegiera a sus niños. Durante los siguientes 6 años, había trabajado sistemáticamente hacia ese objetivo. Había mantenido calificaciones perfectas en la escuela secundaria y preparatoria. Había aprendido inglés usando libros prestados y programas de radio internacional. Había completado entrenamiento físico diario que incluía correr 8 kilómetros en las montañas, ejercicios de resistencia y práctica de artes marciales tradicionales zapotecas. Más importante, había convencido a sus padres de permitirle presentar examen para la escuela militar durante su último año de preparatoria. El día que había recibido notificación de aceptación al heroico colegio militar, toda la comunidad de San Mateo Yetla había organizado una ceremonia especial de bendición. Los ancianos habían realizado rituales tradicionales para protegerla durante su servicio. Las mujeres mayores habían tejido un huipil especial que llevaría durante ceremonias importantes, y los hombres habían tallado amuletos de protección que cargaría durante toda su carrera militar. Vas a representar no solo a tu familia, le había dicho el anciano principal, sino a todos los zapotecas y a todos los pueblos indígenas de México. Haz que nos sintamos orgullosos. Su tiempo en la escuela militar había sido brutal pero transformativo. Durante 4 años, había enfrentado no solo los desafíos académicos y físicos estándar, sino también prejuicios sistémicos de instructores y compañeros que creían que las mujeres indígenas no pertenecían en las Fuerzas Armadas profesionales. Su respuesta había sido simple: ser mejor que todos los demás en todo. Había terminado primera en su clase en táctica militar, primera en resistencia física, primera en tiro de precisión, primera en liderazgo y primera en el examen final comprensivo que determinaba asignaciones post-graduación. Sus calificaciones habían sido tan excepcionales que había recibido ofertas para especializarse en inteligencia militar, operaciones especiales o entrenamiento de oficiales. Había elegido fuerzas especiales porque recordaba la promesa que había hecho a los 12 años: proteger comunidades que no podían protegerse a sí mismas. Su entrenamiento en GAF había sido aún más intenso que la escuela militar. Durante 2 años, había completado cursos en combate urbano, operaciones de contraterrorismo, infiltración encubierta, interrogatorio avanzado, supervivencia en territorio hostil y coordinación de operaciones conjuntas internacionales. Había sido la primera mujer en completar el programa de entrenamiento GAFE con calificaciones perfectas. Su examen final había incluido una operación simulada donde había dirigido un equipo de 12 soldados en el rescate de rehenes civiles de una instalación defendida por terroristas, otros soldados actuando el papel. Había completado la misión en menos tiempo del requerido, sin bajas en su equipo y con todos los rehenes rescatados ilesos. Su instructor principal había escrito en su evaluación final: la teniente 5 combina instintos tácticos excepcionales con liderazgo natural y commitment absolute a la misión. Será una adición valuable a cualquier unidad que tenga la fortuna de reclutarla. Durante los siguientes 15 años, había probado esa evaluación correcta múltiples veces. Las operaciones que forjaron una leyenda. La carrera operacional de Itzel había comenzado con asignación al GAFE 12, una unidad especializada en operaciones contra el narcotráfico en regiones montañosas. Su primera misión había sido una operación de reconocimiento en la Sierra Madre Occidental para localizar laboratorios de metanfetaminas operados por el cártel de Sinaloa. Durante esa misión, había demostrado una habilidad excepcional para operaciones encubiertas. Su apariencia indígena le había permitido infiltrar comunidades rurales donde narcotraficantes reclutaban trabajadores locales, y su comprensión de dinámicas sociales rurales le había dado insights tácticos que soldados urbanos no podían obtener. En 3 meses, había identificado 12 laboratorios, documentado rutas de transporte y proporcionado inteligencia que permitió la captura de El Lobo,
uno de los lugartenientes más importantes del cártel. Su segunda operación mayor había sido el rescate de 22 civiles secuestrados por los Zetas en Tamaulipas. Los secuestradores habían demandado la liberación de 50 miembros del cártel encarcelados a cambio de no ejecutar a las víctimas, que incluían 6 niños. Itzel había dirigido una operación de infiltración de 5 días, donde había posado como trabajadora doméstica para ganar acceso a la instalación donde mantenían a los rehenes. Había mapeado la ubicación exacta de las víctimas, identificado patrones de vigilancia y coordinado un asalto simultáneo que había liberado a todos los rehenes sin víctimas. El líder de los Zetas responsable del secuestro había sido capturado vivo y posteriormente había proporcionado información que llevó al desmantelamiento de 3 células adicionales del cártel. Su operación más famosa había sido la captura de El Chacal, Rodrigo Medina, uno de los narcotraficantes más buscados de Sinaloa y responsable de más de 200 muertes documentadas, incluyendo masacres de civiles inocentes. Medina había evitado captura durante 8 años usando una red de informantes que incluía policías locales y funcionarios gubernamentales corruptos. Cada operación militar contra él había fracasado porque recibía advertencias anticipadas. Itzel había propuesto una estrategia completamente diferente. En lugar de usar informantes locales, infiltraría personally la organización de Medina, haciéndose pasar por la hermana de un narcotraficante menor que buscaba trabajo en la organización. Durante 6 semanas, había vivido undercover en territorio controlado por el cártel, gradualmente ganando la confianza de Medina hasta que fue invitada a una reunión de líderes senior del cártel donde se discutirían operaciones futuras. En esa reunión, había activado un beacon de localización que permitió a fuerzas especiales coordinar un asalto preciso que capturó a Medina y a 8 lugartenientes sin alertar al resto de la organización. Medina había sido sentenciado a cadena perpetua y su captura había efectivamente desmantelado una de las organizaciones de narcotráfico más violentas operando en territorio mexicano. Por esa operación, Itzel había sido promovida a mayor y había recibido la condecoración al mérito en operaciones de seguridad nacional, la distinción más alta otorgada por servicios en operaciones antinarcotráfico. Pero su operación más importante, aunque classified, había sido la coordinación de contraterrorismo que había evitado un ataque masivo en la Ciudad de México. En 2019, Inteligencia Internacional había identificado una célula terrorista financiada por ISIS que planeaba bombardear el aeropuerto internacional de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de la Independencia, cuando el aeropuerto estaría lleno de familias mexicanas traveling. Itzel había dirigido la operación Tlaloc, nombrada por el dios azteca de la lluvia, que protegía las cosechas que había infiltrado la célula terrorista, documentado sus planes y coordinado su captura antes de que pudieran ejecutar el ataque. La operación había requerido coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos, España y Francia, y había involucrado operaciones simultáneas en 3 ciudades mexicanas y 2 países europeos. Todos los terrorés habían sido capturados, sus armas y explosivos confiscados y el ataque prevented completamente. Según estimates de intelligence, el ataque habría killed más de 400 civiles mexicanos si hubiera been successful. Por esa operación, Itzel había sido promovida a comandante y había recibido personal recognition del presidente de México, aunque los detalles de la operación seguían classified para proteger métodos de inteligencia. Era ese récord de service excepcional, esa dedication absolute a proteger México y los mexicanos, que había llevado a Itzel a ser selected para la operación Código Mixteca, la operación encubierta que la había puesto en el camino del oficial Roberto Morales en ese juzgado federal. Lo que Roberto no sabía era que esa mañana, una de las mujeres más peligrosas de México había entrado al mismo edificio gubernamental con un propósito que cambiaría todo para ambos. Comandante Itzel Junco llevaba puesto un huipil tradicional zapoteca de colores brillantes, zapatos de piel gastados y un rebozo tejido a mano que había pertenecido a su abuela. Su cabello negro estaba trenzado simplemente, adornado solo con listones de colores tradicionales, y no llevaba maquillaje más allá de una aplicación ligera de labial discreto.
A simple vista parecía exactamente lo que representaba una mujer indígena de mediana edad, probablemente campesina o trabajadora doméstica, que había venido a la capital a resolver algún problema legal relacionado con tierras ancestrales o documentación oficial. Su postura era humilde, sus movimientos discretos y su expresión mostraba la mezcla de respeto y nerviosismo que las personas marginadas tradicionalmente exhibían cuando se encontraban en edificios gubernamentales intimidantes. Pero las apariencias pueden ser mortalmente engañosas. La comandante Itzel Sunco era, sin exageración, una de las oficiales militares más letales y respetadas en la historia moderna de México. Durante los últimos 15 años, había servido en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, específicamente en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFE, la unidad de élite responsable de operaciones de contraterrorismo, contranarco y seguridad nacional de alto riesgo. Su récord de servicio incluía operaciones encubiertas contra cárteles en 18 estados diferentes, misiones de rescate de rehenes en territorio controlado por narcotraficantes y coordinación de operativos conjuntos con fuerzas especiales americanas en la frontera norte. Había dirigido personalmente la operación que capturó a El Chacal, uno de los narcotraficantes más buscados de Sinaloa. Había comandado el rescate de 22 civiles secuestrados por los Zetas en Tamaulipas, y había sido la estratega principal en la Operación Tlaloc, que desmanteló 3 células terroristas internacionales operando desde territorio mexicano. A los 42 años, la comandante Tinco había ascendido hasta convertirse en la oficial de mayor rango de origen indígena en la historia de las Fuerzas Armadas mexicanas. Su autoridad se extendía sobre más de 3,000 soldados de élite. Sus órdenes eran implementadas inmediatamente por coroneles y generales que tenían décadas más de experiencia militar, y sus recomendaciones estratégicas eran consultadas directamente por el Estado Mayor Presidencial cuando México enfrentaba amenazas a la seguridad nacional. Pero ese día, la comandante Chunco no llevaba uniforme militar. No portaba las insignias que inmediatamente comanden respecte cualquier oficial de menor rango. No exhibía los medalles y condecoraciones que había ganado en combate real contra enemigos de México. Ese día era simplemente Itzel, una mujer zapoteca que había venido al juzgado federal como testigo clave en un caso histórico de discriminación sistemática contra pueblos indígenas en instituciones gubernamentales mexicanas. Para entender completamente la magnitud del error que Roberto estaba a punto de cometer, es necesario retroceder 6 meses, cuando la comandante Sunco había recibido órdenes directas del secretario de la Defensa Nacional que la llevarían eventualmente a ese juzgado. Itzel había estado dirigiendo ejercicios de entrenamiento antisecuestro en el campo militar, número 1, cuando había recibido la convocatoria urgente a una reunión clasificada en el búnker de comunicaciones seguras del Estado Mayor. El general de división Hernández, un veterano de 30 años con experiencia en operaciones contra el narcotráfico, había estado esperándola con una expresión grave que inmediatamente la alertó sobre la seriedad de la situación. Comandante Sunco había comenzado sin preámbulos. Necesitamos discutir una operación de inteligencia interna que va a requerir sus habilidades específicas en infiltración y operaciones encubiertas. Había extendido una carpeta con el sello de secreto militar que contenía documentos que cambiarían la perspectiva de Itzel sobre la discriminación sistemática en México. Durante los últimos 2 años, hemos estado documentando un patrón de discriminación racial y cultural contra personal militar de origen indígena. No estamos hablando de prejuicios individuales o comentarios inapropiados ocasionales. Estamos hablando de un sistema coordinado de marginación que está afectando la efectividad operacional de nuestras fuerzas. La carpeta contenía testimonios de oficiales y soldados indígenas que habían sido sistemáticamente excluidos de promociones, asignados a misiones de menor importancia y sometidos a humillaciones que habrían sido inaceptables contra personal no indígena del mismo rango. El problema, había continuado el general, es que cuando personal militar denuncia estas prácticas a través de canales oficiales, las denuncias son desestimadas o el personal denunciante enfrenta represalias que terminan su carrera.
Necesitamos evidencia documentada de discriminación en acción, grabada en tiempo real, por alguien cuyas credenciales sean incuestionables. Itzel había comprendido inmediatamente hacia dónde se dirigía la conversación. Operación encubierta, mi general. Exacto. Usted se infiltrará en situaciones donde se espera que ocurra discriminación, documentará las violaciones y proporcionará testimonio legal que no pueda ser desestimado por autoridades civiles o militares. La operación había sido bautizada Código Mixteca en honor a las civilizaciones indígenas mexicanas que habían resistido siglos de opresión cultural. Durante 6 meses, Itzel había documentado discriminación en instituciones gubernamentales, tribunales, oficinas militares y dependencias policiales, siempre disfrazada como una ciudadana indígena ordinaria. Los resultados habían sido devastadores. El sistema de discriminación era mucho más extenso y sistemático de lo que incluso el alto mando militar había anticipado. Itzel se sentó en una banca del fondo del juzgado, cruzó las manos sobre su regazo de manera humilde y esperó pacientemente a que la llamaran para su testimonio final en el caso que culminaría la operación Código Mixteca. Había llegado con una hora de anticipación, como dictaba tanto su entrenamiento militar como las costumbres tradicionales zapotecas de mostrar respeto hacia autoridades legítimas. Usó el tiempo para observar discretamente a las personas presentes. Sus ojos, entrenados para identificar amenazas tácticas y evaluar situaciones de combate, notaron inmediatamente al oficial Morales cuando entró a la sala con la actitud arrogante que caracterizaba a los depredadores institucionales. Todo en el lenguaje corporal del policía enviaba señales de peligro. La manera en que sus ojos evaluaban a las mujeres presentes como objetivos potenciales, cómo su mano descansaba provocativamente sobre su arma como advertencia implícita, la forma en que ocupaba espacio físico para intimidar a personas que percibía como vulnerables. Itzel había visto ese mismo tipo de depredador en zonas de combate, soldados corruptos que usaban su autoridad para abusar de civiles, oficiales narcotraficantes que intimidaban a poblaciones locales, mercenarios que confundían poder con licencia para la crueldad. El tipo era universal y trascendía nacionalidades, hombres inseguros que habían encontrado uniformes que legitimaban sus impulsos más violentos. Lo que no sabía Itzel era que el oficial Morales había notado su presencia desde el momento en que entró, y que su evaluación de ella era igualmente sistemática, aunque completamente incorrecta. En la psicología distorsionada de Roberto, Itzel representaba todo lo que resentía sobre el México moderno, indígenas que no conocían su lugar en la jerarquía social tradicional, mujeres que no mostraban deferencia automática hacia autoridad masculina, activistas que venían a la capital a crear problemas para el sistema que beneficiaba a hombres como él. Roberto había desarrollado durante años un sistema personal de clasificación racial que aplicaba instintivamente a todas las personas que encontraba. Había mexicanos de verdad, blancos y mestizos de clase media alta y mexicanos problemáticos, indígenas, afromexicanos y cualquiera que cuestionara el orden social establecido. En su mente, las personas como Itzel existían en México por tolerancia, no por derecho, y necesitaban ser recordadas constantemente de su posición subordinada en la jerarquía nacional. El hecho de que una mujer indígena estuviera presente en un juzgado federal, un espacio que Roberto consideraba territorio exclusivo de mexicanos educados, era automáticamente sospechoso. Probablemente era una activista financiada por organizaciones extranjeras, tal vez una demandante problemática tratando de extorsionar al gobierno con acusaciones de discriminación. Definitivamente alguien que necesitaba ser intimidada preventivamente para evitar que causara problemas. Roberto se acercó lentamente, con la sonrisa falsa que había perfeccionado para situaciones donde planeaba ejercer su autoridad de manera extralegal. «Disculpe, señora», le dijo en un español deliberadamente lento y condescendiente, como si estuviera hablando con alguien de inteligencia limitada. ¿Tiene usted documentos que justifiquen su presencia en este tribunal federal? La pregunta era completamente inapropiada e ilegal. Los juzgados federales eran edificios públicos durante horarios de operación normal, y cualquier ciudadano mexicano
tenía derecho constitucional a estar presente durante audiencias públicas. Roberto no tenía autoridad legal para exigir documentación a personas que no estuvieran bajo investigación criminal específica. Pero Roberto había aprendido durante años que la mayoría de los ciudadanos mexicanos, especialmente los indígenas, no conocían sus derechos constitucionales lo suficientemente bien para resistir cuando un oficial uniformado hacía demandas ilegales. La intimidación funcionaba porque las víctimas no sabían que tenían derecho a resistir. Itzel levantó la mirada lentamente, con la expresión de respeto temeroso que había perfeccionado durante meses de trabajo encubierto. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Roberto, y por un momento casi imperceptible, el policía sintió algo extraño. Había algo en esa mirada que no encajaba completamente con la apariencia humilde de la mujer. Era la mirada de alguien que había visto muerte violenta, que había tomado decisiones de vida y muerte bajo presión extrema, que había dirigido operaciones militares donde el fracaso significaba masacres civiles. Era la mirada de mando que todos los oficiales de fuerzas especiales desarrollaban después de años de responsabilidad sobre las vidas de cientos de soldados en combate real. Pero Roberto, cegado por sus prejuicios raciales y de género, interpretó esa firmeza momentánea como evidencia de actitud problemática que necesitaba ser corregida inmediatamente. Soy testigo en el caso federal 347, sobre 2024, respondió Itzel en voz suave, con el acento zapoteca que había conservado deliberadamente desde la infancia. Tengo mi citación oficial aquí, señor oficial. Su español era completamente correcto, pero mantenía las inflexiones regionales que inmediatamente la identificaban como indígena de Oaxaca. Roberto escuchó el acento y sonrió internamente, confirmando sus prejuicios sobre estar lidiando con una india de provincia que probablemente no entendía los procedimientos legales urbanos sofisticados. Itzel extendió un documento oficial del Poder Judicial Federal, pero Roberto no lo tomó. En cambio, se quedó parado frente a ella, bloqueando deliberadamente su vista hacia el frente de la sala, mientras invadía su espacio personal de manera intimidatoria. ¿Y qué hace exactamente una señora como usted metida en un caso federal?, preguntó Roberto, cargando las palabras señora como usted con todo el desprecio racial que pudo concentrar en su voz. Era una pregunta diseñada específicamente para humillar. Roberto estaba usando lenguaje cuidadosamente elegido para sugerir que personas como Itzel no pertenecían en instituciones federales importantes sin usar insultos explícitos que pudieran ser citados como evidencia de discriminación racial en una queja formal. Itzel respiró profundamente, activando las técnicas de control emocional que había perfeccionado durante operaciones encubiertas en territorio controlado por cárteles. En Michoacán, había manejado situaciones más tensas con comandantes de los caballeros templarios, que literalmente tenían granadas en sus cinturones durante negociaciones. En Tamaulipas, había mantenido su cobertura mientras siendo interrogada por zetas, que habían torturado hasta la muerte a docenas de personas esa misma semana. Un policía corrupto con problemas de autoestima racial no iba a hacerla perder la compostura profesional. Trabajo para el gobierno federal, respondió tranquilamente, lo cual era técnicamente verdad. Vengo a testificar sobre prácticas de discriminación que he observado en instituciones oficiales. Lo que no mencionó era que su trabajo para el gobierno federal incluía comandar operaciones militares clasificadas, dirigir interrogatorios de terroristas capturados y coordinar con agencias de inteligencia internacionales en operaciones de seguridad nacional crítica para México. Su especialización real no era simplemente observar discriminación, sino diseñar y ejecutar operaciones complejas de infiltración que habían salvado miles de vidas mexicanas y desmantelado organizaciones criminales que amenazaban la estabilidad del país. Pero Roberto escuchó discriminación e inmediatamente confirmó sus sospechas sobre estar lidiando con una activista problemática financiada por organizaciones extranjeras para crear problemas al sistema mexicano tradicional. Discriminación, repitió con una carcajada deliberadamente despectiva. ¿En serio? ¿Y qué tipo de discriminación cree usted que existe en México? Aquí tratamos a todos por igual,
sin importar características personales. La hipocresía de esa declaración era tan absurda, viniendo de un hombre que estaba discriminando activamente contra Itzel. Mientras hablaba, que ella casi sonrió, pero mantuvo su expresión de respeto nervioso mientras mentalmente documentaba cada palabra para su reporte postoperación. He observado casos donde personas de origen indígena son tratadas diferente por autoridades, respondió cuidadosamente, comparado con cómo son tratadas personas de otros orígenes. Era una descripción técnica y legalmente precisa de discriminación racial, formulada de manera que no pudiera ser interpretada como confrontacional o irrespetuosa hacia la autoridad del oficial. Pero Roberto interpretó la respuesta articulada como evidencia de que Itzel había sido entrenada por abogados o activistas para sonar más inteligente de lo que realmente era. En su cosmovisión distorsionada, las personas indígenas auténticas no hablaban con esa precisión legal, lo cual significaba que esta mujer era obviamente un títere de organizaciones antimexicanas. ¿Sabe qué?, dijo Roberto, elevando su voz lo suficiente para que toda la sala pudiera escucharlo. Creo que hay algo muy sospechoso en toda esta situación. Una indígena de Oaxaca con documentos federales, hablando de discriminación en México, usando palabras que obviamente alguien más le enseñó, se acercó más, hasta que estuvo invadiendo agresivamente el espacio personal de Itzel. Me parece que usted es exactamente el tipo de agitadora extranjera que viene a nuestra capital a crear problemas para autoridades mexicanas legítimas. Aún no has visto la mayor sorpresa. Itzel sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba instintivamente. No de miedo, sino como preparación automática para neutralizar una amenaza hostil. Su entrenamiento en GAFE incluía técnicas de combate cuerpo a cuerpo que podían incapacitar a un oponente armado en menos de 3 segundos. Había perfeccionado métodos de desarme que podían quitar un arma de la mano de un narco antes de que pudiera reaccionar. Había desarrollado secuencias de movimiento que podían neutralizar múltiples atacantes simultáneamente usando solo técnicas no letales. Pero usar esas habilidades revelaría inmediatamente su entrenamiento militar, arruinaría 6 meses de trabajo encubierto y potencialmente comprometería operaciones futuras de las Fuerzas Especiales Mexicanas. En lugar de responder a la agresión con fuerza, Itzel hizo algo que descolocó completamente a Roberto. Sonrió con genuina humildad. «Disculpe, señor oficial», dijo con voz temblorosa, que sonaba completamente auténtica. «No quería causar ninguna molestia. Solo vine porque me dijeron que era mi obligación legal testificar cuando me llamaran. Si he hecho algo incorrecto, le pido perdón». La respuesta era tan perfectamente sumisa, tan aparentemente asustada y tan convincentemente humilde que Roberto sintió una satisfacción inmediata. Había logrado poner a la agitadora en su lugar apropiado. Había demostrado quién tenía autoridad real en la situación. Lo que Roberto no comprendía era que estaba presenciando una masterclass en operaciones encubiertas ejecutada por una de las especialistas en infiltración más talentosas de México. Itzel había usado exactamente el mismo tipo de actuación para convencer a comandantes de cárteles de que era una víctima indefensa antes de coordinar operaciones militares que los capturaron. Había perfeccionado esa misma apariencia de vulnerabilidad para infiltrar células terroristas que habrían matado inmediatamente a cualquiera que sospecharan de conexiones militares o gubernamentales. «Mejor», dijo Roberto con una sonrisa satisfecha. «Me da mucho gusto ver que puede ser razonable cuando se le explican las cosas apropiadamente. Ahora, ¿me va a mostrar esos documentos para verificar que son auténticos?» Itzel sacó lentamente una carpeta de su bolsa tejida y extendió los papeles hacia Roberto. Este los tomó con aire de autoridad importante, aunque sabía perfectamente que no tenía ningún derecho legal a examinar documentos de una testigo citada oficialmente. Los documentos eran completamente legítimos. Citación oficial del Juzgado Federal, identificación oficial mexicana y comprobante de domicilio. Todo estaba en orden perfecto, como era de esperarse de alguien cuya vida dependía de mantener documentación impecable para operaciones encubiertas. Pero Roberto no estaba realmente interesado en verificar la legitimidad de los documentos.
Estaba interesado en prolongar la humillación de una mujer que había tenido la audacia de mostrarse inicialmente no intimidada por su presencia. Estos documentos se ven interesantes, dijo lentamente, como si hubiera encontrado irregularidades sospechosas, como exactamente una campesina de Oaxaca obtiene una citación de un juzgado federal en la Ciudad de México. Era otra pregunta diseñada para humillar, implicando que personas como Itzel no tenían derecho legítimo a participar en procedimientos legales federales importantes. Los abogados del caso me contactaron, respondió Itzel, manteniendo su voz suave y respetuosa. Dijeron que yo había observado cosas que podrían ayudar al juez a entender la situación. Roberto estudió los documentos un momento más, buscando cualquier excusa para crear más problemas. Finalmente los devolvió con evidente desdén. Todo parece estar técnicamente en orden, admitió a regañadientes. Pero le voy a advertir algo muy claramente, señora. Se inclinó hacia adelante hasta que su cara estuvo a centímetros de la de Itzel. En México, respetamos la autoridad. Cuando testifique en esa sala, va a recordar que está hablando sobre oficiales mexicanos que han dedicado sus vidas a proteger este país. No va a repetir propaganda antipatriótica que organizaciones extranjeras le hayan enseñado. ¿Entendido? Era una amenaza directa diseñada para intimidar a Itzel y potencialmente influir en su testimonio. Roberto estaba usando su posición oficial para obstruir un procedimiento judicial federal, lo cual constituía múltiples delitos federales. Itzel asintió sumisamente. Entiendo, señor oficial. Solo voy a decir la verdad sobre lo que he visto. Bien, dijo Roberto, enderezándose con satisfacción. Espero que sea una verdad que honre a México y a sus instituciones. Con eso, se retiró hacia el fondo de la sala, convencido de que había manejado exitosamente una situación potencialmente problemática. En su mente, había demostrado autoridad apropiada, había intimidado efectivamente a una agitadora potencial y había enviado un mensaje claro sobre las consecuencias de faltarle el respeto a autoridades mexicanas legítimas. Lo que Roberto no sabía era que cada palabra de amenaza, cada gesto intimidatorio, cada momento de abuso racial había sido grabado por el dispositivo de grabación militar de alta calidad que Itzel llevaba oculto en su huipil como parte del equipo estándar para operaciones de infiltración. Cuando Itzel fue llamada a testificar, lo que siguió cambió para siempre la comprensión legal de discriminación institucional en México. Señora Itzel Jinko, por favor, acérquese al estrado, anunció el secretario judicial. Itzel se levantó con gracia y caminó hacia el frente del juzgado. Su postura seguía siendo humilde y respetuosa, pero Roberto notó algo que le causó una vaga inquietud. Había algo en la manera en que se movía que no encajaba completamente con la apariencia de campesina tímida. Había demasiada confianza en sus pasos, demasiada precisión en sus movimientos. Durante las siguientes 2 horas, Itzel proporcionó el testimonio más documentado, preciso y devastador sobre discriminación sistemática que se había escuchado en un tribunal federal mexicano. Describió con detalle científico 47 casos específicos de discriminación racial que había observado personalmente durante 6 meses de investigación. Proporcionó fechas exactas, nombres de funcionarios involucrados y descripciones precisas de políticas institucionales que violaban tanto la Constitución mexicana como tratados internacionales de derechos humanos firmados por México. Su conocimiento de leyes federales mexicanas era enciclopédico. Su comprensión de precedentes legales internacionales era impresionante. Su articulación de conceptos legales complejos era tan clara y profesional que los abogados presentes comenzaron a tomar notas de sus explicaciones. Señora Shunko, preguntó el magistrado federal, ¿puede explicar específicamente qué patrones de discriminación observó en instituciones de seguridad mexicanas? Itzel pausó un momento, organizando mentalmente información que había estado recopilando sistemáticamente durante meses. Su señoría, observé que personal de origen indígena es consistentemente excluido de posiciones de liderazgo, asignado a tareas de menor importancia estratégica y sometido a evaluaciones más estrictas que personal no indígena con calificaciones equivalentes o inferiores. Su voz había cambiado sutilmente. Seguía siendo respetuosa,
pero ahora tenía la precisión y autoridad de alguien acostumbrado a briefings de alto nivel con funcionarios gubernamentales importantes. Específicamente documenté casos donde oficiales indígenas con educación superior y récords de servicio excepcionales fueron pasados por alto para promociones que fueron otorgadas a personal no indígena con calificaciones menores. Observé comentarios despectivos sobre cuotas indígenas y sugerencias de que mexicanos indígenas son inerentemente menos capaces de manejar responsabilidades de seguridad nacional. Roberto la observaba desde el fondo del juzgado. Y su incomodidad crecía con cada respuesta articulada. Esta no era la mujer tímida y sumisa que había intimidado exitosamente 30 minutos antes. Esta era una experta en políticas gubernamentales que claramente entendía sistemas institucionales complejos a un nivel que él nunca podría alcanzar. Cuando el abogado defensor del gobierno trató de desacreditar su testimonio, sugiriendo que sus observaciones eran subjetivas o motivadas por resentimiento personal, Itzel respondió con una calma profesional que demolió completamente la estrategia defensiva. Consejero, dijo con voz que mantenía respeto, pero había ganado una autoridad innegable. Mis observaciones están documentadas con evidencia fotográfica, grabaciones de audio, testigos verificables y documentos oficiales que confirman cada alegación específica que he presentado ante este tribunal. Sacó de su bolsa una carpeta que contenía más de 200 páginas de evidencia meticulosamente organizada. He seguido protocolos de investigación que cumplen con estándares tanto de tribunales civiles mexicanos como de tribunales militares. Cada observación ha sido corroborada por múltiples fuentes independientes, y cada conclusión está respaldada por análisis estadístico que demuestra patrones sistemáticos de discriminación que trascienden casos individuales. La respuesta era tan técnicamente perfecta, tan obviamente respaldada por entrenamiento profesional en investigación y documentación, que el abogado defensor se quedó momentáneamente sin respuesta. Roberto observaba todo esto desde atrás, y por primera vez desde que había comenzado la interacción, sintió una punzada de genuina preocupación. Algo no cuadraba con la mujer que había estado acosando. Las campesinas de Oaxaca no hablaban sobre análisis estadístico y protocolos de investigación. No llevaban evidencia organizada con precisión militar. No mantenían compostura profesional bajo interrogatorio legal agresivo. Espera, este detalle no puedes perdértelo. Cuando Itzel terminó su testimonio y comenzó a caminar de regreso a su asiento, Roberto tomó una decisión que sellaría su destino. No iba a permitir que esta mujer, sin importar qué tan articulada fuera, saliera del juzgado sintiendo que había humillado la autoridad mexicana. Se levantó de su posición en el fondo de la sala y se dirigió hacia la salida, posicionándose estratégicamente para interceptar a Itzel cuando terminaran los procedimientos del día. En menos de 2 horas, esa grabación estaría en manos del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Para el final del día, el oficial Roberto Morales sería el sujeto de una investigación militar por intimidación de personal de fuerzas especiales en servicio activo. Para el final de la semana, su caso se habría convertido en un ejemplo nacional de por qué la discriminación sistemática contra indígenas representaba una amenaza a la seguridad nacional de México. Pero eso vendría después. Por el momento, Roberto creía que había ganado una victoria táctica importante. Cuando los procedimientos judiciales concluyeron, Itzel empacó cuidadosamente sus documentos y se dirigió hacia la salida. Su misión de 6 meses estaba completa. Había proporcionado testimonio legal irrefutable sobre discriminación sistemática que cambiaría políticas gubernamentales durante décadas. Pero cuando llegó al pasillo principal, Roberto la estaba esperando. Esta vez había traído refuerzos, 2 oficiales más jóvenes que claramente estaban incómodos con la situación, pero no se atrevían a cuestionar a su superior. Señora Shunko, dijo Roberto con una sonrisa que era pura malicia, necesito hablar con usted sobre algunas inconsistencias. En su testimonio de hoy. Los 2 oficiales más jóvenes, agente Pérez y agente Rodríguez, intercambiaron miradas nerviosas. Habían visto a Roberto acosar a ciudadanos antes, pero algo sobre esta situación se sentía diferente. La mujer indígena no actuaba como alguien que estaba siendo intimidada exitosamente. Actuaba como alguien que estaba evaluando opciones.
¿Qué tipo de inconsistencias, oficial?, preguntó Itzel, manteniendo su voz suave, pero permitiendo que una nota de firmeza se filtrara por primera vez. El tipo de inconsistencias que sugieren que usted no es realmente quien pretende ser, respondió Roberto, acercándose hasta que estuvo invadiendo agresivamente su espacio personal. Una campesina de Oaxaca no habla con la precisión legal que usó ahí adentro. Una mujer indígena auténtica no lleva evidencia organizada como experta en investigación, y definitivamente, su voz se volvió amenazante. No desafía autoridades mexicanas legítimas con la arrogancia que he observado de usted hoy. Era una acusación directa de engaño, basada explícitamente en estereotipos raciales. Roberto estaba argumentando que Itzel no podía ser genuinamente indígena, porque era demasiado inteligente y competente. Itzel respiró profundamente. El momento que había estado evitando durante toda la operación finalmente había llegado. Roberto había escalado la situación hasta un punto donde ya no podía mantener su cobertura como civil ordinaria. Oficial Morales, dijo. Su voz había cambiado completamente. La timidez había desaparecido, reemplazada por el tono de comando que había usado para dirigir operaciones militares de vida o muerte. Mi identidad es exactamente lo que he declarado oficialmente ante este Tribunal Federal. Soy ciudadana mexicana de origen zapoteca, empleada del gobierno federal y testigo citada legalmente en procedimientos judiciales oficiales. Se acercó un paso, y los dos oficiales más jóvenes instintivamente retrocedieron. Había algo en su presencia física que había cambiado fundamentalmente, ya no proyectaba vulnerabilidad, sino control táctico absoluto. Cualquier investigación adicional sobre mi identidad puede ser dirigida a través de canales oficiales apropiados. Tengo derecho constitucional a salir de este edificio sin acoso adicional. Roberto interpretó el cambio de tono como confirmación de sus sospechas. Ahí estaba la verdadera personalidad de la mujer, arrogante, demanding, actuando como si tuviera autoridad sobre oficiales mexicanos. «Ve», le dijo a sus dos colegas. «¿Ven cómo cambió cuando fue confrontada apropiadamente? Esta es su personalidad real. Una agitadora extranjera fingiendo ser indígena mexicana auténtica». Se volvió hacia Itzel con una sonrisa triunfante. «Gracias por finalmente mostrar su verdadero yo, señorita, o como quiera que se llame realmente. Ahora puedo arrestarla por comportamiento amenazante hacia oficiales de policía, resistencia a la autoridad y sospecha de fraude de identidad». La situación había escalado oficialmente a un punto donde Roberto estaba amenazando con arrestar a una oficial de fuerzas especiales en servicio activo por el crimen de no ser lo suficientemente sumisa para satisfacer sus prejuicios raciales. Itzel lo miró con algo que podría haber sido lástima. «Oficial Morales», dijo suavemente, ¿ha escuchado hablar del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales? La pregunta era tan inesperada, tan aparentemente no relacionada con la situación, que Roberto parpadeó confundido. ¿Qué tienen que ver las fuerzas especiales con esto? Itzel alcanzó lentamente su bolsa y sacó una billetera de cuero militar. La abrió y extrajo una identificación oficial que extendió hacia Roberto. Comandante Itzel Xunco, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, Ejército Mexicano. Clearance de seguridad, ultra secreto. Estado de servicio, activo en operaciones especiales. El silencio en el pasillo fue absoluto. Roberto tomó la identificación con manos que comenzaron a temblar visiblemente. Era obviamente auténtica, papel oficial de la Secretaría de Defensa Nacional, sellos de seguridad que solo Sedena podía generar, fotografía oficial con uniformes que Roberto reconoció como auténticos, códigos de verificación que correspondían a personal militar de alto rango. Pero su cerebro simplemente no podía procesar la información. Esta no podía ser la misma mujer humilde que había estado acosando durante toda la mañana. Los comandantes de fuerzas especiales eran hombres duros en las películas. No eran mujeres indígenas en huipiles tradicionales que testificaban en tribunales civiles. «Esto es falso», murmuró. «Esto tiene que ser falsificado». Itzel sacó su teléfono celular militar, no el aparato ordinario que había mostrado antes, sino un dispositivo de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, y marcó un número de marcación rápida. «General Hernández»,
Habla la comandante Xunco. Sí, mi general. Estoy en la Ciudad de México completando la operación Código Mixteca. No, señor. La operación fue exitosa, pero ha surgido una situación que requiere clarificación inmediata de mi estatus. No hay amenaza de seguridad inmediata, pero hay personal policial local que está cuestionando mis credenciales militares. Le extendió el teléfono a Roberto. El general de división Hernández, jefe del Estado Mayor de Operaciones Especiales, le gustaría hablar con usted. Lo que vieron a continuación nadie se lo esperaba. Roberto tomó el teléfono con manos que temblaban incontrolablemente. La voz del otro lado era claramente militar, claramente mexicana y claramente muy molesta. ¿Con quién hablo? La voz tenía la autoridad absoluta de alguien acostumbrado a ser obedecido inmediatamente por miles de soldados. Oh, oficial Roberto Morales, policía de la Ciudad de México, tartamudeó Roberto. Oficial Morales, le habla el general de división Carlos Hernández, jefe de Estado Mayor de Operaciones Especiales del Ejército Mexicano. ¿Hay alguna razón por la cual está interfiriendo con una de mis comandantes? Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Esta no era una broma elaborada. Esta no era una actuación. La mujer que había estado acosando racialmente durante toda la mañana era realmente uno de los oficiales militares más importantes de México. «¿Qué general? Yo no sabía», ella no dijo, no tenía idea de que la comandante Xunco está en Ciudad de México en una misión oficial clasificada oficial. Su presencia en ese tribunal ha sido coordinada a través de canales de seguridad nacional apropiados. ¿Ha interferido usted con su misión? Roberto miró a Itzel, que lo observaba con la expresión neutral que había mantenido durante toda la confrontación. No había triunfo en sus ojos, no había malicia, solo la evaluación constante de un oficial militar de élite monitoreando una situación potencialmente hostil. No, señor, no he interferido con ninguna misión. Excelente. Le voy a transferir de vuelta a la comandante Xunco. Ella me reportará si surgen problemas adicionales. Y oficial, Roberto, tragó saliva. Sí, mi general, la comandante Xunco ha salvado más vidas mexicanas en los últimos 5 años que la mayoría de los policías salvarán en toda su carrera. Sugiero que trate a nuestros héroes nacionales con el respeto que se han ganado. El teléfono regresó a Itzel, quien tuvo una breve conversación en códigos militares con el general antes de colgar. Cuando se volteó hacia los 3 oficiales de policía, Roberto vio algo en sus ojos que finalmente reconoció. No era humildad o sumisión. Era la mirada de alguien que había dirigido soldados en combate contra cárteles armados con armas militares. Era la mirada de alguien que había coordinado operaciones que habían evitado ataques terroristas en territorio mexicano. Era la mirada de un oficial de élite evaluando amenazas civiles menores. Era la mirada de una guerrera profesional que había dedicado su vida a proteger México y a los mexicanos. Oficiales, dijo Itzel, y su voz tenía ahora la autoridad que había estado ocultando durante toda la interacción. Voy a explicarles lo que acaba de suceder y qué va a pasar ahora. Se dirigió primero a los 2 oficiales más jóvenes. Agentes Pérez y Rodríguez, ustedes fueron arrastrados a esta situación por su superior. Regresen a sus deberes normales, olviden que esta conversación sucedió y recuerden en el futuro que el acoso racial es inaceptable contra cualquier ciudadano mexicano, y especialmente contra personal militar mexicano en servicio activo. Los 2 oficiales asintieron vigorosamente y se alejaron rápidamente, claramente aliviados de escapar una situación que había escalado mucho más allá de su comprensión. Itzel se volvió hacia Roberto, que permanecía inmóvil, todavía procesando la información de que había pasado toda la mañana acosando racialmente a uno de los comandantes militares más respetados de México. Oficial Morales, dijo con la paciencia que un instructor experimentado usaría con un estudiante que acababa de aprender una lección extremadamente costosa, usted va a aprender hoy varias lecciones importantes sobre servir a México. Se acercó un paso, y Roberto instintivamente retrocedió. La diferencia en sus posturas físicas era ahora obvia. Él estaba en retirada defensiva. Ella estaba en control táctico absoluto. Primera lección. Nunca juzgue a ciudadanos mexicanos por su apariencia étnica.
La mujer indígena que trató de intimidar esta mañana ha completado más operaciones exitosas contra enemigos de México que usted completará en toda su carrera. Roberto tragó saliva, incapaz de responder. Segunda lección. La discriminación racial no es solo moralmente incorrecta, es una amenaza a la seguridad nacional. Su incapacidad para ver más allá del color de mi piel y mi origen étnico le impidió reconocer que estaba interfiriendo con una operación militar clasificada. Itzel pausó, permitiendo que la información se registrara completamente. Tercera lección. Las acciones tienen consecuencias. Su comportamiento racista de esta mañana ha sido documentado completamente y será reportado a través de canales oficiales. Va a enfrentar una investigación formal por parte de Asuntos Internos, una revisión disciplinaria por intimidación de personal militar y posible procesamiento por obstrucción de operaciones de seguridad nacional. La realidad de la situación finalmente impactó a Roberto completamente. No solo había acosado racialmente a una ciudadana inocente, había interferido con una operación militar mexicana. Su carrera había terminado, su reputación estaba destruida, y posiblemente enfrentaba cargos criminales federales. Por favor, comandante, balbuceó. Yo no sabía, si hubiera sabido quién era usted. Itzel lo interrumpió con un gesto. Oficial Morales, esa es exactamente la actitud incorrecta. El problema no es que me acosó sin saber que soy comandante militar. El problema es que acosó a una ciudadana mexicana, punto final. Si yo hubiera sido realmente una campesina de Oaxaca, sin conexiones militares, su comportamiento habría sido igualmente inaceptable. Se acercó un paso más, y Roberto vio en sus ojos la determinación que había hecho que las fuerzas especiales mexicanas fueran respetadas internacionalmente. La diferencia es que, como comandante militar, tengo los recursos para asegurarme de que haya consecuencias reales, pero usted debería tratar a todos los ciudadanos mexicanos con respeto, no porque podrían ser militares encubiertos, sino porque es su obligación constitucional. Roberto asintió débilmente, completamente derrotado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz apenas audible. Itzel consultó su reloj militar. En aproximadamente una hora, un representante del Estado Mayor de la Defensa Nacional llegará para discutir esta situación con sus superiores. En 2 horas, un equipo de asuntos internos policiales comenzará una investigación formal de sus acciones. Y mañana por la mañana, este incidente estará en los escritorios de oficiales superiores tanto en Sedena como en la Secretaría de Seguridad Pública. Pausó para permitir que la magnitud de las consecuencias se registrara. Usted tomó decisiones esta mañana basadas únicamente en prejuicios raciales. Esas decisiones van a definir el resto de su vida. Roberto se hundió contra la pared, finalmente comprendiendo completamente lo que había hecho. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna manera de arreglarlo? Itzel terminó la pregunta. No. Las operaciones militares no permiten que incidentes como este se arreglen discretamente. Pero sí hay algo que puede hacer. Roberto la miró con esperanza desesperada. Puede usar esta experiencia para convertirse en un mejor policía y un mejor mexicano. Puede admitir públicamente sus errores. Puede cooperar completamente con las investigaciones y puede dedicar el resto de su tiempo en servicio público a asegurarse de que ningún otro oficial cometa los mismos errores que usted cometió hoy. Itzel empacó sus documentos en su bolsa y se preparó para irse. Oficial Morales, le voy a dar el mismo consejo que le doy a soldados jóvenes que cometen errores graves. La vergüenza de hoy puede convertirse en sabiduría de mañana, pero solo si acepta responsabilidad completa y trabaja para cambiar realmente. Se volteó para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y la próxima vez que vea a alguien siendo acosado por su origen étnico, espero que recuerde este día y haga la elección correcta. Con eso, la comandante Itzel Junco se alejó, dejando al oficial Roberto Morales solo en el pasillo, enfrentando las ruinas de su carrera y la realización de que había pasado toda la mañana haciendo exactamente lo contrario de lo que se suponía que hiciera un servidor público mexicano. El oficial Roberto Morales fue removido de la fuerza policial después de una investigación que reveló un patrón de 20 años de abuso racial contra ciudadanos indígenas.
enfrentó cargos criminales por discriminación sistemática y fue sentenciado a servicio comunitario trabajando con organizaciones de derechos humanos indígenas. La investigación también reveló corrupción sistemática en su departamento, llevando a la remoción de 18 oficiales adicionales y reformas estructurales importantes en el entrenamiento policial de la Ciudad de México. Roberto eventualmente encontró trabajo como instructor en programas de reforma policial, donde usaba su experiencia como ejemplo de lo que no se debe hacer. Su historia se convirtió en un estudio de caso obligatorio en academias policiales y militares a través de México. La comandante Itzel Junco fue promovida a general brigadier, convirtiéndose en la primera mujer indígena en alcanzar rango de general en la historia del ejército mexicano. Recibió la condecoración al mérito militar por excepcional servicio en operaciones de seguridad nacional críticas para México. Más importante, su caso llevó a cambios fundamentales en protocolos de tratamiento de personal militar indígena, asegurando que futuros incidentes similares fueran prevenidos sistemáticamente. La Operación Código Mixteca se convirtió en un modelo para investigaciones de discriminación en todo el gobierno mexicano. 37 funcionarios fueron removidos de sus posiciones, 120 casos de discriminación fueron procesados legalmente y se establecieron nuevos protocolos constitucionales para proteger los derechos de ciudadanos indígenas. El caso federal 347/2024 fue ganado por los demandantes, estableciendo precedentes legales históricos para derechos indígenas en México. El testimonio de la comandante Junco fue citado en 18 casos posteriores y se convirtió en jurisprudencia federal obligatoria. La historia del oficial Roberto Morales y la comandante Itzel Junco se convirtió en más que un simple caso de justicia servida. Se convirtió en un símbolo nacional de por qué la discriminación étnica no es solo moralmente incorrecta, sino tácticamente destructiva para México. En academias militares de todo el país, la historia se enseña como un ejemplo crítico de cómo los prejuicios pueden impedir el reconocimiento de talento y liderazgo excepcionales que México necesita para enfrentar sus desafíos de seguridad. Los instructores enfatizan que la diversidad étnica en las Fuerzas Armadas no es simplemente una cuestión de justicia social, sino una ventaja táctica fundamental que permite a México utilizar completamente su riqueza cultural en operaciones de seguridad nacional. En escuelas policiales, se usa como caso de estudio sobre las consecuencias institucionales de permitir que discriminación personal afecte el cumplimiento profesional del deber. Los cadets aprenden que la efectividad policial depende de la confianza ciudadana, y que esa confianza se destruye inmediatamente cuando los oficiales tratan a algunos ciudadanos como menos mexicanos que otros. El Programa Nacional de Reforma Policial, establecido parcialmente como respuesta al caso Morales-Junco, now incluye training mandatory sobre diversidad cultural mexicana, reconocimiento de contribuciones indígenas a la seguridad nacional y protocolos específicos para interactuar respetuosamente con ciudadanos de todos los grupos étnicos. Universidades de todo México han incorporado el caso en currícula de ciencias políticas, estudios étnicos y administración pública como ejemplo de cómo instituciones gubernamentales pueden ser reformadas cuando ciudadanos valientes documentan problemas sistémicos y demandan cambios estructurales. La comandante Junco, ahora general Junco, ha establecido un programa de mentoría para jóvenes indígenas interesados en carreras militares y de seguridad pública. Cada año, más de 500 estudiantes de comunidades indígenas participan en programas de verano que les enseñan sobre oportunidades de servicio público y les proporcionan preparación académica para exámenes de ingreso a instituciones militares y policiales. México es más fuerte cuando todos los mexicanos pueden contribuir con sus talentos únicos, explica la general Junco durante sus conferencias en universidades. Mi origen zapoteca no me hace menos mexicana. Me da perspectivas y habilidades que hacen que México sea más efectivo en proteger todos nuestros ciudadanos. Roberto Morales, meanwhile, ha encontrado un propósito inesperado en su caída. Sus conferencias sobre cómo el racismo destroy carreras y communities son ahora requested by academias policiales, organizaciones de derechos civiles
y programas de rehabilitación de oficiales throughout México. Perdí todo, dice Roberto durante estas presentaciones. Mi carrera, mi reputación, el respeto de mi familia. Pero lo peor que perdí fue la oportunidad de servir realmente a México durante 20 años because I was too ignorant to see que Mexicans like Comandante Shunko are exactly what our country needs. His story resonates particularly con young officers que ven las consecuencias tangibles de allowing prejudice to override professional duty. Pero la lección más importante es más simple. México es más fuerte cuando abraza a todos sus ciudadanos como mexicanos plenos, sin importar su origen étnico. Los zapotecas, mayas, náhuatles, tarahumaras y todos los pueblos indígenas no son ciudadanos de segunda clase tolerados en México, son mexicanos plenos cuyas contribuciones fortalecen la nación. Roberto Morales aprendió esa lección de la manera más difícil posible, pero al final, tanto él como las personas que entrenó se convirtieron en mejores servidores públicos debido a su error. Y en algún lugar de México, la general Itzel Zunco continúa sirviendo silenciosamente, protegiendo las vidas de mexicanos que nunca sabrán su nombre, recordándonos que los verdaderos héroes nacionales vienen de todos los rincones de nuestra diversidad técnica. Su oficina en el Estado Mayor de la Defensa Nacional está decorada con elementos que reflejan tanto su heritage zapoteca como su compromiso con México moderno. Una bandera mexicana junto a textiles tradicionales oaxaqueños, fotografías de operaciones militares exitosas al lado de imágenes de ceremonias comunitarias en San Mateo Yetla, con decoraciones militares displayed with respect alongside amuletos de protección tallados por los ancianos de su pueblo. Cada morning, antes de revisar briefings de inteligencia sobre amenazas a la seguridad nacional, realiza una pequeña ceremonia de agradecimiento en zapoteco, honoring both los ancestros que le dieron strength y los soldiers under her command que risk their lives daily para proteger México. Nunca he tenido que elegir entre ser zapoteca y ser mexicana, says the general durante interviews. Son parte de la misma identidad. Mi cultura indígena me enseñó valores que me hicieron mejor soldier. Respeto por la comunidad, responsibility hacia los más vulnerables, understanding que true strength comes from protecting others, y not dominating them. La verdadera fuerza de México no se trata de intimidar a los vulnerables, se trata de protegerlos. Y a veces, la protección viene de los lugares más inesperados, porque después de todo, nunca sabemos realmente quién está sentado a nuestro lado en el tribunal, serving silently to keep Mexico safe, representing the very best of what Mexican diversity can achieve when given the opportunity to flourish.